Santo. Dice la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días ¿cómo son? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El pastor leyó el versículo 18, donde habla de no ser embriagados con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Y él, la razón que dio para, hermano, la necesidad que hay de ser lleno del Espíritu Santo es precisamente porque los días son malos. Y él no hizo énfasis en esto, hizo énfasis en el Espíritu Santo, y acá es donde yo me voy a concentrar en esta tarde. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, ayúdenos, Dios, a poder entender los tiempos en los cuales nos ha tocado vivir. Que no nos encerremos en una burbuja, Señor, y que estemos ignorando por completo los acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor, y que todos ellos apuntan, Dios mío, a un momento cumbre donde de pronto sonará la trompeta, Señor amado, y usted vendrá a buscar a su pueblo. Es una realidad, es una promesa que usted hace, Dios mío, y su palabra dice, Señor, que usted no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Le esperamos, Señor, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Sí, ven, Señor Jesús. Aleluya. Puede tomar su lugar. Bendito sea Cristo. Y amado, me gustaría hacer una pregunta. Yo no sé cuántos de nosotros estamos interesados, por lo menos interesados, ya no digo si lo estamos haciendo, pero por lo menos que haya un interés en saber qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Hay veces que la iglesia, como iglesia, nos encerramos en nuestro trabajo, en la iglesia, y no estamos observando lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En Mateo capítulo 16, en el versículo 1 y unos versículos adelante, me parece que hasta el versículo 4, el Señor, llegan unas personas a donde está el Señor Jesús y le piden, le comienzan a pedir a Él que haga un milagro, como si no fuera suficiente los milagros que desde un principio el Señor estaba haciendo. Llegan a Él y la Biblia dice que comenzaron a pedirle señal del cielo, pero lo hacían para tentarle. Y el Señor, hermano, les comenzó a decir a ellos: la generación mala y adúltera demanda una señal. Amén. Esa generación que el Señor les dijo a ustedes que al salir, cuando salen a ver el cielo por la noche, y cuando ven esas nubes, ustedes pueden entender que hará un buen tiempo. Y por la mañana, cuando observan, ustedes dicen, oh, vendrá lluvia, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y el Señor los reprendió porque les dice: esta generación que sabe entender los tiempos de que va a haber lluvia, que hoy va a ser un buen día, no saben comprender los tiempos que les ha tocado vivir. Amén. Esa visitación del Señor a ellos no la pudieron reconocer. Y hay veces que como iglesia nosotros no sabemos los tiempos que estamos nosotros viviendo. Hace no mucho tiempo, hace apenas unas semanas, hablé yo, amados, de esa tormenta que se avecina. Y usted dirá: pastor, usted le está dando una vez y otra vez. El apóstol Pablo dijo: para mí no me es pesado a decirle las mismas palabras, y para vosotros es seguro. Nosotros tenemos, amado, ya aproximadamente algunos meses, ya como 5 meses me parece, que se habla continuamente de lo del COVID. Y por la mañana en las noticias, y por la tarde en las noticias, y por la noche en las noticias. Amén. Y hay veces que ya estamos fastidiados de que el COVID, y el COVID duerme, el COVID en el almuerzo, y el COVID a todas horas. Sale uno y en la tienda el COVID, hermano, ya no hay otra cosa en las noticias.
Y las noticias no lo cambian porque aunque aburran. ¿Cuánto más nosotros al hablar de los tiempos que nos está tocando vivir? La Biblia nos dice que los tiempos son malos. Pero ¿qué tan malos son? ¿Qué tanto sabemos nosotros de qué tan malos son los tiempos que nosotros estamos viviendo? Para mí es una pregunta muy importante. Amén. Que no nos encerremos, amados, en una burbuja donde ignoremos lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. ¿De qué manera podemos nosotros prepararnos o apercibirnos si ignoramos las maquinaciones que el enemigo está tramando alrededor de nosotros y nosotros durmiendo en nuestros laureles? El apóstol Pablo, y me quiero referir a esos tiempos del apóstol Pablo, versículo 15, donde él exhorta a la iglesia, versículo 15 del capítulo 5 de la carta a los Efesios. ¿Lo tienen? Hay una exhortación que el apóstol Pablo le hace, y quiero que usted pueda entender esto, que esta exhortación no se la hace a la gente que está viviendo en el mundo sin Cristo, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Es una exhortación que se la está haciendo directamente a la iglesia. ¿Y cuál es la exhortación que le hace? A que miren. Y no que miren como cualquier otra cosa, sino mirad pues, dice, con diligencia, cómo andéis. Amén. Esa exhortación, amado hermano, es como si a alguien que va a pasar por un camino, como si alguien le hiciera una exhortación a alguien que va a pasar por un camino donde está lleno de, vamos a decirlo de una manera, donde está lleno de plantas espinosas, donde hay pantano, donde hay animales salvajes, y alguien va a pasar por ahí. ¿Qué es lo que le diríamos nosotros? Necesitas poner mucho cuidado, no solamente cuidado, sino poner diligencia, una atención especial, porque tu vida está en peligro. La palabra del Señor nos alerta a nosotros, y el Señor Jesucristo diciéndonos a la iglesia, hermano, que nosotros estamos en medio de lobos. Y que nosotros somos semejantes, el Señor nos asemeja como a ovejas, como a corderos en medio de lobos, y hay que ser prudentes. Alabanzas al maravilloso nombre del Señor. En el mundo tendremos aflicciones, pero que tenemos que confiar en el Señor. Aleluya. Pero al igual que se le alertara a un hombre, a alguien que va a cruzar por un terreno lleno de espinas, lleno de pantanos, lleno de serpientes, lleno de animales salvajes, hermano, a que con diligencia esté prestando mucho cuidado, es lo mismo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Éfeso. Algo había visto el apóstol Pablo en ellos. Tal vez había visto algún descuido, algunas cosas que se estaban queriendo meter dentro de la iglesia, y por eso es que él les hace esa exhortación. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo andéis? Es muy importante la manera que nosotros vivimos. Como iglesia del Señor Jesucristo es muy importante la forma en que nosotros vivimos. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Pero dice el apóstol Pablo, y una de las cosas que él hace la exhortación es a que esa manera de vivir no debe de ser de acuerdo a las personas que muestran necedad. Dice la Escritura, amén, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. La palabra necio es muy importante aquí. ¿Por qué? Porque algunas veces las personas caen, hermano, en algún peligro, entran en problemas y no lo hacen por ignorancia. La palabra necio no significa que la persona ignore los peligros que van a enfrentar. Bendito sea el Señor, sino por el contrario, el necio es aquel, hermano, que sabe la realidad, pero que rehúsa recibir esa verdad. El necio no es que ignore las consecuencias
sino que sabe perfectamente bien, pero se aferra a su pensamiento, a su idea y rechaza cualquier tipo, hermano, de consejo que se le da. Dice la Escritura, amén, que el necio desprecia la sabiduría y la inteligencia. La Escritura va aún más allá, donde nos dice que cuando uno reprende al necio, dice, no lo reprendas porque te aborrecerá. Porque el necio siempre está queriendo hacer lo que le viene en gana y no admite el consejo. Bendito sea el Señor para siempre. Así que lo que Pablo nos está diciendo en esta carta es que nosotros debemos de mirar con diligencia nuestra manera de vivir, amén, nuestra manera de andar, pero que no como los necios, sino como los sabios. Bendito sea el Señor. Y como ya lo he dicho, un necio es aquel, hermano, no que ignora una realidad, sino aquel que conoce la verdad, pero que voluntariamente se rehúsa a aceptar esa verdad. Amén. Por eso es que dice la Escritura que el que sabe hacer, dígalo, el que sabe, escuche, no el que ignora y no lo hace, sino el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. De manera que yo quiero fijar hoy en su mente que el necio no es aquel, hermano, que va a caer en un riesgo, en algún peligro, porque ignore alguna verdad, sino más bien porque rechaza esa verdad. Si vamos a la Escritura encontramos algunos ejemplos. Mateo capítulo 7 versículo 26. Y hoy yo quiero hablar acerca de los días que son malos. Amén. Mateo capítulo 7 versículo 26 nos habla, hermano, en unos versículos anteriores y hasta ese pasaje nos habla de dos hombres que dice la Escritura, y hablando el Señor Jesucristo, aplicando una verdad después de que el Señor ha concluido el sermón del monte. Dice que a qué comparará a aquellos que oyen la palabra y la ponen por obra. Dice que lo comparará al hombre prudente. ¿Se recuerda esa enseñanza? Amén. Amén. Al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero dice el Señor, ¿a qué compararé? Y entonces Él dice, lo compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿A quiénes? Aquellos que oyen la palabra y que la ponen por obra. Amén. Amén. Y dice de aquellos que fueron prudentes, que edificaron sobre la roca, que vinieron ríos, soplaron vientos, dio con ímpetu. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? No cayó. ¿Por qué, hermano Isaac? Porque estaba fundada sobre la roca, es decir, que edificó de acuerdo a los parámetros, a los lineamientos, a los consejos que el Señor estaba dando por su palabra. Es decir, que la persona prudente no rechazó el consejo de Dios. Pero entonces dice la Escritura que hubo un segundo. Dice, ¿y a qué compararé entonces a estos otros? Que oyen, pero que rechazan la palabra. Lo compararé al hombre que al edificar su casa la edificó sobre la arena. Es decir, que los dos escucharon el consejo de Dios. Uno lo puso por obra y el otro lo rechazó. Quiero que vaya conmigo a ese versículo de la palabra del Señor, Mateo capítulo 7. Me parece que ya algunos ya lo tienen, ¿cierto? Yo tengo que darle vuelta. Mateo capítulo 7. Y yo quiero que usted vea, aunque yo voy a ir un poco despacio, no voy a tardar mucho, pero voy a ir despacio para que se vaya entendiendo. Amén. Dice la Escritura en el versículo 26 del capítulo 7. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Amén. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, escuche la parte clave, pero cualquiera que me oye, es decir, no que es ignorante, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que dice,
insensato. Es un necio. Aquel que oye, hermano, el consejo. Por eso dice la Escritura que no reprendas al necio para que no te aborrezca. Amén, alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Pero cuando hay alguien que cae, no va a caer por falta de consejo. El consejo se da. Bendito sea Cristo, que el consejo se da. ¿Cuántos hijos, hermano, no han caído en algo que desagrada a los familiares, al papá, a la mamá? Pero deje usted eso, que desagrada también a Dios. Pero cuando caen, no caen sin el consejo. Caen, hermano, bendito sea el Señor. Cuando, hermano, mire, se fastidian de que uno le esté diciendo y aconsejando y aconsejando. Dígamelo si no. ¿Cuántos han perdido su trabajo? Y que les han dicho, necesitas llegar temprano, necesitas ser responsable en tu trabajo. Amén. Pero lo pierden. Y todavía dicen, pero ¿por qué me corres? Pues no llegas temprano, no eres diligente en tu trabajo. Y se les advirtió, pero como necio no. Aquí yo soy el rey, aquí yo hago como yo quiero. Y hermano, nadie es indispensable en ninguna parte. Bendito sea Cristo Jesús. Alabado sea el Señor para siempre. Pero encontramos, hermanos, también este principio que yo les he ya compartido, que el necio se le condena no porque ignora, sino porque verdaderamente sabe, pero rechaza. Y usted sabe lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 1, amén, al 13, donde se nos habla de aquellas vírgenes. ¿Se recuerda aquellas vírgenes? Que eran 5, ¿qué? Prudentes. Y eran 5 insensatas, necias. Pero ¿en qué consistía la necedad de aquellas mujeres? Y es que la Biblia nos dice que aquellas mujeres tomaron, cada una de las 5, amén, tomaron el grupo de las sensatas, de las prudentes, dice que tomaron su vasija, amén, sus lámparas estaban llenas, pero también tomaron su vasija aparte con aceite aparte. Amén. Es la persona, amado, que está viendo hacia el futuro. Que no está pensando solamente en el día de hoy, sino que está viendo más allá. Está tomando en cuenta los riesgos, los contratiempos, que está analizando, bendito sea el Señor, y que se prepara. Pero estaban las otras 5. Las otras 5 que cuando vieron aquellas 5 y que ¿y ustedes para qué llevan lámpara cargada y aparte llevan otro bote ahí cargado con más aceite? Y tal vez a aquellas mujeres les han de haber dicho, es necesario que ustedes también lo hagan. Llévenlo, bien les haría. Tal vez van a cargar un poco y si no lo necesitan, vamos a regresar con él. Pero si hay contratiempos, y el contratiempo llegó, porque dice la Biblia, y tardándose el esposo. Amén. De manera que cuando comenzaron a ver que oscurecía, aquella dijo, no, nosotros no tenemos ningún problema porque nosotros traemos aceite. El de la lámpara se está apagando, pero aquí tenemos otro tantito más. Aquí tenemos, le pongo a echar otro tanto más. Bendito sea el Señor. Y aquellas mujeres, amado, bendito sea el Señor, comenzaron a pedirle aceite a las que llevaban. ¿En qué consistió su necedad? En ver a las demás. O sea, no ignoraban, hermano, que había probablemente un riesgo que iban a correr. Pero ¿qué hicieron? Dijeron, no creo que la necesitemos. Amén. ¿Por qué? Porque el necio, bendito sea el Señor, se aferra a sus pensamientos, no es precavido. Amén. Alabado sea Cristo Jesús. Y es una de las cosas que Pablo le está diciendo a la iglesia. Amén. Que miremos con diligencia cómo andamos, no como necios. Porque en todos los casos bíblicos donde el necio, hermano, rehúsa el consejo y se queda con su idea, con su pensamiento, siempre se hará acreedor, hermano, bendito sea el Señor, de lo que es la consecuencia de la desobediencia. Pero encontramos también en los Gálatas, en la carta de los Gálatas, encontramos en Gálatas capítulo 3, en el versículo 3 también, versículo 1 al 3, encontramos, hermano, un momento donde el apóstol Pablo, cuando uno analiza ese pasaje, uno puede ver a Pablo, al apóstol, hermano, verlo un tanto molesto, y es probable que Pablo
al escribir esa carta se haya tenido que levantar de la mesa donde probablemente estaba escribiendo y caminar hacia un lado y caminar hacia otro, porque había algo que lo mantenía a él incómodo y molesto. En los Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 3 dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene usted por ahí? Dice, oh Gálatas, ¿qué? Insensatos, necios. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ¿qué? Fue ya presentado. Escuche, no, hermano, no a medias tintas, no a medias palabras o medias verdades. No, dice, fue presentado ante vosotros claramente. Bendito sea el Señor. Y con todo eso que sabían ellos, cometieron un error. Amén. Llegaron los judaizantes, llegaron proclamando otro evangelio, llegaron, hermano, hablándoles de otras cosas que eran necesarias tal vez para ser salvos. Y al darse cuenta, Pablo comenzó a escribir esa carta a los Gálatas. ¿Qué pasó en estas personas? Tanto en el que edificó su casa sobre la arena, las 5 vírgenes insensatas y los Gálatas. ¿Cuál es el común denominador? Que todos sabían la verdad. Amén. Pero rehusaron ajustarse a ella. La Escritura nos dice, amado hermano, y el apóstol Pablo hablando en esa carta a los Efesios, capítulo 5, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Los necios rehusan la verdad. Bendito sea el Señor para siempre. Pero siempre tendrá graves consecuencias. La consecuencia para el que edificó su casa sobre la arena fue que cuando llegaron los vientos, las tempestades, la tormenta, dice que aquella casa, dice que fue grande su ruina. De las vírgenes, hermano, la consecuencia terrible fue que cuando llegó el esposo, solamente las 5 prudentes pudieron entrar. Y cuando ellas fueron a buscar aceite, dice la Escritura que al regresar tocaban la puerta y decían, ábrenos. Y se oyó la voz, yo no las conozco. Amén, alabanza al Señor para siempre. Y el problema con los Gálatas es que habían caído de la gracia. Y dice la Escritura que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De manera que usted y yo tenemos, amado, una responsabilidad de conocer la verdad de Dios y así se ajuste a nuestro pensamiento o no. Lo que nosotros creamos, pensemos, tenemos que rechazarlo y ajustarnos a lo que la palabra de Dios nos dice. Bendito sea Cristo. Pero si bien es cierto que hay que rechazar, hermano, cualquier actitud de la que tiene un necio, Pablo sí nos enseña a que entonces no seamos como los necios, sino como los sabios. Como los sabios. Diligente como los sabios. Bendito sea el Señor. Miremos cómo andamos, no como necios, sino que hay que andar como los sabios. El sabio es el que recibe el consejo de Dios. Escuche lo que le digo. El sabio es aquel que recibe el consejo de Dios, pero que lo recibe con agrado. Amén. Hay una diferencia entre recibir el consejo de Dios y recibirlo con agrado. Amén. Lo recibo porque no hay de otra. No me gusta. Me gustaría que fuera de otra manera. Y otra cuestión es aceptarlo, recibirlo con agrado, y no solamente eso, sino ponerlo por obra. Amén. Amén. En Deuteronomio capítulo 4, y me gustaría que usted me acompañe ahí. El sabio es el que recibe el consejo divino con agrado y lo pone por obra. Amén. Deuteronomio, vaya conmigo.
Deuteronomio capítulo 4. Y yo voy a estar, hermano, leyendo unos pasajes de la Escritura, unos versículos. Capítulo 4, versículo 4 al versículo 7. Amén. ¿Quién es el que realmente es sabio? Dice el versículo 4: mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es ¿qué? Porque esta es vuestra sabiduría, y no solamente eso, sino vuestra inteligencia ante los ojos. Escuche bien, amado pueblo, ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, dígalo en voz alta, ¿qué dirán? Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Escuche bien lo que ellos dicen. Y luego dice el versículo 7: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Pero escuche bien, la sabiduría y la inteligencia, amado, es de aquel que pone por obra la palabra de Dios. Yo no sé, ha entrado un mal espíritu dentro de las iglesias, porque muchas iglesias se avergüenzan delante de aquellos que no sirven a Dios. Se avergüenzan si no quieren, hermano, alumbrar, cuando la Biblia nos dice que un candil, hermano, un candelero, un alumno se pone sobre un almud. Bendito sea el Señor, no se esconde, sino que se pone en lo alto donde todos lo puedan observar. Y dice la Escritura: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bendito sea el Señor. El sabio, así es como el apóstol Pablo quiere que andemos, no como los necios, sino como los sabios. Y hermano, una de las cosas que nosotros debemos de hacer es recibir esa palabra de Dios, la que nos va a nosotros dar la verdadera sabiduría. Dice la Escritura: el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová. ¿Sabe? Dentro de las universidades hay grandes pensadores, gente que han ganado premios Nobel de literatura, de filosofía, hermano, cantidad de cosas que han ganado. Pero esa gente que ha alcanzado grandes honores, reconocimientos, medallas, cantidad de cosas, amado hermano, pero que no tienen a Cristo, esas personas podrán tener algún tipo de sabiduría terrenal, pero les falta la sabiduría que viene de lo alto. La iglesia primitiva, amado hermano, estaba conformada, no era por tantos sabios y gente elocuente. Vaya conmigo, quiero invitarle a que lea esta porción de la Escritura en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Gloria a Dios. Tiene el capítulo 1. Vaya conmigo al versículo 26 al 29. Dice la Escritura: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos que no sois muchos sabios, pero según de acuerdo a qué, a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios,
y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin, léalo, a fin de que ¿qué? De que nadie se jacte en su presencia. Bendito sea el Señor para siempre. Mire, amado, las escuelas seculares no pueden reformar a un pecador. Las escuelas seculares, mire hermano, les pueden dar, pueden ser máster en matemáticas, en ciencias, en lo que usted quiera, pero nunca podrán esas escuelas reformar el alma. Nunca podrán las escuelas reformar, amado hermano, la mente y el corazón. Bendito sea Cristo. Pero cuando hay una persona humilde, sencilla, alabado sea el Señor, y Cristo llega a su corazón, esa persona es cambiada, es transformada, es hecha una nueva criatura. Amén. Las cosas viejas pasaron, dice la Escritura, bendito sea el Señor. Eso es lo que solamente puede hacer el Dios del cielo. Mire, cuanto más sabios, según la carne, es el hombre, más astuto se hace para robar. Sí, entre más sabio terrenalmente se hace el hombre, se hace más, hermano, más hábil para hacer fechorías. De ahí es que a muchos se les llaman delincuentes de cuello blanco. Amén, porque hay un delincuente que está en la calle, agarra un arma. Amén, va y amenaza y asalta, hermano, o se mete a una casa a robar. De noche, de día, a todas horas. Pero hay aquellos que desde el escritorio, porque son tan habilidosos, que hermano, que comienzan a sacar un poquito de una cuenta, otro poquito de la otra cuenta, y otro poquito, sí o no. Bendito sea el Señor para siempre, hermano. Pero la sabiduría que viene de lo alto. La iglesia primitiva estaba conformada de gente sencilla, y todavía podemos nosotros preguntar lo que dice el apóstol Pablo. Mirad, amén, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿A qué me dedico yo? ¿A qué se dedica el hermano Mata? ¿A qué se dedica mi hermano Efrén? ¿A qué nos dedicamos? Nuestra vocación. Y usted verá que aquí no tiene un maestro de la Universidad de Yale, ni otra universidad. ¿Cuál? Harvard. Aquí no hay nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque ellos piensan que no necesitan a Dios. Pero usted y yo, con toda esta humildad, con toda esta miseria, con toda esta pobreza, alabado sea Cristo Jesús. Dice la Biblia que el Señor, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza enriquecernos, amado hermano, a nosotros. Alabado sea el Señor para siempre. De manera, amado hermano, que cuando andamos, cuando vivimos, no como los necios, sino como los sabios, hermanos, tenemos la verdadera sabiduría. Porque habrá algunos que puedan, hermano, encontrar, ¿cómo se llaman esas cuestiones que hacen los de la ciencia, los científicos? Podrán encontrar las fórmulas para desarrollar medicina, para desarrollar cosas aquí, pero no podrán encontrar a través de esa ciencia el camino que lleva hacia la vida eterna. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Por eso la Biblia dice que Dios enloqueció la sabiduría de este mundo. Amén. ¿Y cómo es que quiere salvarnos el Señor? Hoy, hermano, a través de la locura de la predicación. Sí, un Cristo crucificado. Pero si no se pudo ni siquiera bajar en la locura de la predicación. Bendito sea el Señor. Amén, que cuando alguien confiaba en su general, alguien confiaba en su capitán, era porque era hombre, hermano, hombre que daba batalla. Y por eso algunos pensaban que al venir el Mesías iba a venir con, hermano, cabalgando caballos, liderando ejército. Bendito sea el Señor. Pero el Señor, dice la Escritura, que Él, hermano, entró en Jerusalén montado sobre un pollino, sobre un pequeño burrito, hermano, hijo de Ana. Y Él entró, y mientras que Él entraba, le adoraban. Y no le adoraban la gente grande, sino que le adoraban, hermano, los pequeños, los chiquillos. Bendito sea el Señor. Aquellos de los cuales dice la Escritura, de los niños y de los que maman, fundaste la alabanza. Alabado sea Cristo Jesús para siempre. Nunca se avergüence, amado hermano, de ser cristiano. Porque el del hombre de ciencia, mire, hubo un hombre que hace algunos años, no recuerdo hace cuántos,
Y el nombre no lo recuerdo con mucha exactitud, y para no equivocarme lo limito, pero un hombre que estaba parapléjico. Muchos se acuerdan de él. ¿Se acuerdan? Un hombre de ciencia, ateo por completo. Dice, no, es que no existe Dios. Y la Biblia dice el necio en su corazón, dice necio en su corazón, no hay Dios. Amén. Y sabe una cosa, ¿qué es el necio? Es aquel que sí sabe la verdad, pero que se rehúsa a creerla, se rehúsa a recibirla. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque ves que el hombre le quiere decir, bueno, Señor, si tú eres real, a ver, levanta esta mesa. Mira, hermano, hay cosas que el hombre hace, locuras que hace. Pero la Biblia nos dice que nosotros no somos de los que creemos por lo que vemos. Sí, amén. Ese fue Tomás. Si yo no viere al Señor y no metiere mis dedos en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, yo no creeré. Sí, así es. Y cuando el Señor se le presentó, se acercó, a ver, ven para acá, Tomás. Vete aquí tus dedos y pon aquí tu mano. Y no seas incrédulo, sino creyente. Amén. Es que como sabios, amado hermano, no necesitamos nosotros ver, nosotros creemos. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bendito sea el Señor para siempre. Este grande hombre, hermano, mire, ¿de qué le sirvió todo? Todas las posesiones, todos los títulos, todo el saber que tenía. Si nosotros sabemos, si no es que nos gocemos por ello. Al contrario, hay tristeza en nuestro corazón cuando un hombre se va de este mundo y se va sin Cristo, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Porque el momento de salvación es hoy. No es después de que uno va a la muerte. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Qué le esperaría a este hombre? Uno esperaría que cuando iba ya a punto de morir se haya reconciliado con el Señor. Ojalá ya se hubiera sido. Porque para el Señor se recuerda aquella hermosa parábola de aquellos trabajadores a los cuales el Señor contrató. A uno lo contrató por la mañana, a otro lo contrató más tarde, y al otro, hermano, solamente trabajó unas poquitas horas. ¿Y qué les pagó? Iguales. Aquellos hombres que llegaron primero le dijeron, no, Señor, ¿cómo es posible que usted le esté dando la misma remuneración a ellos si ellos apenas acaban de llegar? Y ustedes se enojan porque yo soy bueno. Es que el Señor, hermano, aún cuando estemos en el lecho, el más criminal, pero que se arrepiente de todo corazón y después de arrepentido, bendito sea el Señor, hermano, muere en Cristo. ¿Sí? Esa es la garantía que nos da la Escritura. Bendito sea el Señor para siempre. Pero entonces nos sigue diciendo la palabra del Señor, amado hermano, que no andemos como los necios, sino como los sabios, gozándonos en la palabra de Dios. Como le he dicho, no se avergüence, amado hermano. Hoy más que nunca es cuando debemos de levantar el estandarte de la fe. Hoy es cuando más, hermano, las hermanas, los hermanos debemos de dar testimonio público de nuestra fe, de nuestra creencia. Hermano, el ateo, aquel que adora a la muerte, no se avergüenza. Le pone, hermano, las estampas ahí en la camioneta, en el carro. Y nosotros somos muy poco habilidosos para decir, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Hermano, si necesitamos invertir algo para ponerle algo en nuestro vehículo, pero si le pone algo, ándese ordenadamente. Sí, no va a poner algo ahí, hermano, de cristiano, y luego de repente anda rebasando gente y puchando gente para afuera, ¿verdad? Y molestar, ¿qué tiene? Hay que tener cuidado, hay que dar testimonio. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Amén. Pero hoy más que nunca, amado hermano, y se lo digo con todo mi corazón, necesitamos dar testimonio. Necesitamos dar testimonio. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que necesitamos dar testimonio y no avergonzarnos, hermano? Porque lo que el Señor ha hecho en nuestra vida no es cualquier cosa. Él ha hecho un cambio, hermano, precioso en nosotros. Si verdaderamente hemos aprendido de Él, necesitamos andar como Él anduvo. Alabado sea el Señor. Pero sigue diciendo la Escritura. Amén. Vaya conmigo ahí a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y creo que me tomé
algo de tiempo en ello. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien ¿qué? El tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Lamentablemente, amados hermanos, tiempo que se va, ya no vuelve. Oportunidad que tuvo hermano Isaac cuando tenía sus 18, sus 19, sus 16. Y yo no sé a cuántos nos podemos recordar de que tuvimos una oportunidad de hacer algo que queríamos y no lo hicimos. Ya no va a volver. Ya es un tiempo que se fue. Por eso, como hijos de Dios, la exhortación de Pablo a aquella iglesia, pero también para nosotros hoy, es, amado, a que podamos sacar el mayor provecho de cada oportunidad que tengamos para testificar de las grandezas de Dios. ¿De qué manera? No aprovechamos bien el tiempo, hermano. No estamos aprovechándolo bien si estamos dándole a nuestra carne lo que quiere. No, aprovechar bien el tiempo es buscar la presencia del Señor. Hacer lo que a Él le agrada. No lo que nos agrada a nosotros, lo que le agrada a Él. Y esto es hermano, esto es un problema en nuestros días. Porque la iglesia quiere hacer lo que la iglesia quiere y no lo que su Dios quiere. Bendito sea el Señor para siempre. Y cualquiera en otro que llegue a tener ese problema, necesitamos ponernos a cuenta con Dios. Él es el Señor, Él es el que manda. Nosotros somos sus esclavos. Bueno, sus siervos. Bueno, si luego somos sus hijos, pero somos sus esclavos. Pablo reconocía, y es que el esclavo, amado, todo lo que hace es obedecer a su amo. Amén. Nada de ponerse a discutir que si me gusta, que si no me gusta, que si es muy fuerte, Señor, que no. Usted es el Señor, yo soy su siervo, y como siervo, como esclavo, yo tengo que ajustarme a lo que mi patrón me dice. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Hay que andar, hermano, miremos cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, dice la Escritura, porque los días son malos. La pregunta que yo me hice fue: ¿qué tan malos eran los días cuando Pablo escribió esta carta? ¿Qué tan malos eran esos días cuando Pablo escribió esta carta a los Efesios? Y hermano, Pablo fue un hombre, ya muchos conocemos algo de la vida de él, un misionero que, hermano, ciudad que iba, plantaba iglesia, dejaba una obra, dejaba obrero, bendito sea el Señor, pero que todas esas obras que él, por la gracia y la misericordia de Dios, logró fundar, hermano, no estuvieron ajenas a los problemas y a los conflictos. Todas las iglesias estaban, hermano, establecidas en lugares peligrosos, en lugares donde enfrentaban grandes, hermano, acechanzas, bendito sea el Señor. Y lo que nosotros encontramos, por ejemplo, para solamente dar un ejemplo, es la carta que Pablo escribe a los Corintios. En la iglesia de los Corintios tenía algunos problemas que estaban enfrentando, no tanto de afuera, sino de adentro. Y la Biblia nos dice que uno de los problemas que tenían era que en la iglesia estaban creándose grupos que dividían la iglesia. Amén. Escucha lo que estamos hablando. Dice Pablo a los Efesios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué tan malos eran? En aquellos tiempos la iglesia estaba, hermano, enfrentando problemas de división interna. Amén. Se recuerdan los que decían: yo soy de quién? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Eso desagradó al apóstol Pablo. Eso lo hizo molestarse, y en esa molestia Pablo les escribe: ¿acaso morí yo por alguno de ustedes? ¿Acaso yo fui a la cruz? ¿Acaso yo he pagado el rescate por ustedes? ¿Acaso fue Apolo o fue Pedro? O sea, él expresa esa inconformidad. Bendito sea el Señor. Y déjeme decirle que aún en nuestros días la iglesia, amado hermano, y yo espero que no aquí, pero la iglesia, hermano, está enfrentando también esos mismos problemas. Los días son malos. Amén. Amén. Hay iglesias, hermanos, donde se hacen grupos, donde si el que canta
me gusta cómo canta o es mi amigo o es mi amiga, yo voy a cantar, yo voy a apoyar el canto. Si el que preside, yo me llevo bien con él o con ella, bueno, yo voy a apoyar, un gloria a Dios, bendito sea, hermano, un ambiente totalmente diferente, pero si es alguien que no me agrada, me voy a mantener en silencio. Santo, aleluya. Esos son los problemas que enfrenta también la iglesia. Amén. Si el líder, el que predica, no me gusta cómo predica, yo me voy aquí a aventar un bostezazo, una soñoleada ahí y que sepa que yo ni cuidado le estoy poniendo. ¿Cuántas iglesias hay que llegan, dicen, el pastor es mexicano, el pastor es de salvadoreño, el pastor es puertorriqueño, es cubano? No, ¿para qué? Escuche los problemas que había en la iglesia a los corintios. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y el mejorcito que dije yo era el que decía yo soy de Cristo, pero igual estaba bien porque no estaba haciendo nada para unir a sus hermanos. Amén. Pero había también en aquella iglesia, hermano, los problemas que había eran casos de inmoralidad. Y dice Pablo, tal inmoralidad que ni aún se nombra entre los gentiles. Los días son malos. Los días eran malos en los días de Pablo. Había un hermano, y yo no sé si el que estaba practicando esto era líder, hermano, de alabanza, o si era un diácono, pero era alguien importante en la iglesia, que estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre. No era su mamá, era su madrastra. Pero Pablo dice, hermano, que la iglesia se había quedado sin hacer nada. No lo habían amonestado, no lo habían recriminado, no le reprocharon. Y saben una cosa, hoy nuestros días están similares. Porque hay que esconder ese pecado. Hay que dejarlo ahí escondido. Amén. Pero dice la Escritura que el que peca, hermano, y confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, pero el que lo encubre no prosperará. Alabado sea el Señor para siempre. Aquí la iglesia no estamos para encubrir el pecado de nadie, bendito sea el Señor. Tampoco estamos para condenar a nadie. No, porque aún el mismo Señor dice la Escritura que Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo a través de Él fuera salvo. Usted y yo no nos toca, mi hermano. ¿Cuánta gente en las iglesias se la pasa condenando a todo el mundo? Mirando la paja en el ojo ajeno y no echando de ver la viga que está en el ojo. Porque uno dice, hermano, pero si usted también tiene tramo que le pisen. Hermano, usted también ha hecho esto. Sí, pero hermano, enfóquese en lo suyo. Hermano, enfóquese en lo suyo. Bendito sea el Señor para siempre. Oremos los unos por los otros. Amén. Pero había, hermano, ese caso de inmoralidad. Y dice Pablo, tal inmoralidad que ni aún se nombra entre los gentiles, entre aquellos que no conocían a Dios. Y no es que no se diera, es que aún era mal visto en la sociedad que no tenía a Cristo. Amén, bendito sea el Señor. ¿Y cómo era que se iba a tolerar dentro de la iglesia? ¿Sabe? Hay ministros que por que no se les vaya esa entradita económica, dicen, no, hay que se quede así, no le diga nada, con tal de que haya entrada en la iglesia. Bendito sea el Señor para siempre. Aquí no nos interesa, hermano, que se llene la iglesia, sino que cada uno de los que estamos aquí podamos entrar al reino de los cielos. Que si es uno, son dos, hermanos, que entremos al reino de los cielos. Eso es lo más importante. Bendito sea al maravilloso nombre del Señor. Imagínense que se llene, solapando nosotros, hermano, solapando el pecado en este lugar, y que uno mismo va a salir, hermano, descalificado al final. No. Nosotros estamos luchando, estamos peleando y queremos un día decir lo que dijo el apóstol Pablo: he terminado, amén, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está esperando la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Ese es el destino nuestro, y por nada, amado hermano, lo vamos a comprometer. Bendito sea el Señor para siempre. Pero ¿qué había también? ¿Qué tan malos eran los días, hermano, en los días que Pablo escribía esta carta?
Dice la Escritura que en la iglesia de los Corintios también había grupos de hermanos que estaban en problemas entre sí. El hermano pleiteando contra el hermano, llevando el hermano a juicio ante los tribunales. Imagínese usted, el hermano Efrén y el hermano Almazán en la corte del pueblo. ¿Y qué pasó? No, es que el hermano y el hermano acusándome a mí y yo a él. Imagínese usted, ¿qué es lo que va a decir el juez? ¿Qué va a decir, hermano, los que están, los que llaman el gran jurado? ¿Qué van a decir? Mira, y son, ¿qué van a decir, hermano? Y son cristianos. ¿Qué tal si no lo fueran? Los días, amados hermanos, son malos. ¿Ve? En los días de Pablo había pleitos y el apóstol Pablo dice que no hay alguien en la iglesia. ¿Que acaso no hay alguien en la iglesia que tenga una madurez espiritual, que pueda tomar a ese hermano que está en pleito, que pueda tomar al hermano Almazán, al hermano Efrén, sentarlos y juzgar entre ellos y arreglar el asunto? No tenemos problemas, hermano. Lo puse como un ejemplo solamente. No tenemos, olvídese de eso. Pero dice Pablo que no haya alguien maduro que se pueda levantar y juzgar entre el hermano y el hermano, sino que el hermano con el hermano pleitea, dice, y esto ante los incrédulos. La iglesia está perdiendo esa visión. La iglesia está perdiendo, hermano. Ahora estamos más interesados en cuidar nuestra reputación que la de la iglesia, que la de la palabra, que la del evangelio. Alabado sea el Señor. Cuando bien lo que nos toca, hermano, es que si alguien vitupera a uno, tenemos que soportarlo, que tolerarlo. Si alguien es maltratado, si alguien es, hermano, que le levantan falso, dice la Escritura, si te lo levantan falsamente, gózate, alégrate, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aleluya, porque eso fue lo que hicieron con el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que cuando llegaron sus acusadores, les preguntaban, a ver, que no, este dijo que esto, y tú que no, pues yo lo oí que dijo otra cosa, y ningún testimonio concordaba. ¿Por qué? Porque él era inocente. Amén. Y con todo eso dice, como cordero mudo fue llevado al matadero. Bendito sea el Señor. En su humillación no abrió su boca. Bendito sea el Señor. El peligro, bendito sea el Señor. Gloria sea el Señor. Que hay, hermano, en los días de Pablo también se da en nuestros días, pero yo quiero ir, y ya casi para concluir, quiero hacer una pregunta y al mismo tiempo quiero que usted reflexione. ¿Usted sabe qué tan malos son realmente nuestros días? Es importante saber qué tan malos son. ¿Cómo se va a preparar? ¿Cómo se va a preparar si no sabemos qué tan malos son? Ya vimos ligeramente lo malo que era en los días de Pablo. Y lo vemos, hermano, casi abuelo de pájaro. Pero qué tan malos son nuestros días. Iglesia, necesitamos levantarnos. Amén. Necesitamos sacudirnos. ¿Qué tan malos son? En México, hace apenas unos días atrás, se aprobó una ley que había estado cierto tiempo en discusión. La ley que aprobaron en México fue que a toda persona que tenga una orientación sexual distinta a la que biológicamente es, y que si alguien va y le aconseja, escuche bien esto, si alguien va y le aconseja que tome una consejería para volver nuevamente a retomar su orientación biológica, sea penalizado con 1,000 salarios, de 1,000 a 2,000 salarios mínimos. Escuche, y de 2 a 6 años de prisión. Se las paso al costo, calientito, para que usted vea qué tan malos están siendo nuestros días.
Si un pastor se atreve a decirle a una persona que es homosexual o que es lesbiana, aconsejarle por la palabra que eso no es correcto y que necesita, porque dice que aun cuando sea moralmente, que se le da consejería, esa persona va a enfrentar de 1,000 a 2,000, una multa de 1,000 a 2,000 días de salario mínimo y de 2 a 6 años de prisión. Cualquiera que quiera, hermano, volverlo a encarrilar, y dice, y si es un menor, el asunto va a ser peor. Eso es en México. Eso es en México. En Guatemala, hace no mucho, acaban de meter preso a un pastor por hablar también la verdad. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. En tiempo de paz todos somos cristianos. Cuando venga la amenaza, ahí es donde, y yo le digo a mi esposa, si algún día por la causa de Cristo yo tendré que parar preso, no gaste ni un centavo en sacarme. Y se lo digo con todo mi corazón. No mueva absolutamente nada, no gaste ni un solo centavo para sacarme de ahí. Si un día, por hablar la palabra, porque no nos vamos a detener de decir, hermano, lo que la Biblia llama abominación, es una abominación, bendito sea el Señor. Amén. No es para condenar, es para que hermano, para que se conviertan a Cristo, para que sean salvos. Si todo se tratara, dice el apóstol Pablo, si todo se tratara de comer y beber y después vamos a morir, pues vamos a hacerlo, pero dice, no es así. Un día vamos a rendirle cuentas. Sí, si no hay resurrección de muertos, si Cristo no resucitó, dice Pablo, van a nuestra fe, van a nuestra esperanza y somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado. Primicias, amén, de los resucitados ha sido hecho Él. Amén, primicia, bendito sea el Señor. Y amado hermano, no solamente queda esto ahí. Esa es una amenaza latente, ya está en México. Amén. Leía un artículo donde dice que una madre, o sea, una mujer que es mamá y su propia hija. Por eso era que le decía a mi esposa, yo quiero ver ese anuncio o ese documento que mi esposa me había mostrado. En Sudáfrica, una mamá y su hija se casaron. ¿Qué tan malos son nuestros días? ¿Qué tan malos son nuestros días? ¿Sabe? La hija argumentaba y decía, bueno, es que mi madre es la que me cuidó desde pequeña. Es la que me conoce, es la que se ha desvelado, la que se ha desvivido. Y tal vez le suene un poco grotesco lo que yo le voy a decir, pero es la realidad, para que usted vea. Esta joven dijo, ella es la única que me puede hacer feliz. ¿En dónde? Y ya veo unos rostros que sí, es que eso es así, hermano, esto es despreciable. Y sabe que una gran comunidad aplaudió ese matrimonio. La mujer, la madre no se pudo rehusar, dijo, es que yo la amo también a mi hija. Y si yo me negaba, mi hija se iba a ir de casa. ¿Qué tan malos son nuestros días? ¿Qué tan malos son nuestros días? ¿Sabe? Pero como estamos a veces en otras cosas, que no estamos viendo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, ignoramos estas verdades. Estamos ignorando lo que está amenazando ahora ya la iglesia. Los días son malos. Nuestros días son muy malos. Esa mujer, esa joven dijo, esta mujer es la única que me puede hacer feliz en el lecho nupcial. Escuche usted eso. Usted puede concebir en la mente una mamá y la hija. Es repugnante, ¿no? Hacia allá va esta sociedad. Quiero terminar con esta última noticia. En California, el Congreso, hace no mucho tiempo, hace poco,
aprobaron quitar a todos los ofensores sexuales, si son heterosexuales, los que han, hermano, abusado, ya sea de una mujer o de un niño o de quien hayan abusado. Si son heterosexuales los van a poner, los van a dejar en la lista, pero si son homosexuales, los que abusaron de un menor o de alguna otra persona, los van a quitar de la lista. Alguien que me pregunte por qué. ¿Alguien quiere preguntarme por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O para qué? Para que la comunidad LGBTIQ y todos esos no sea mal vista. ¿Qué tan malos son nuestros días? ¿Qué tal? A mí me gustaría saber si hay un ofensor sexual cerca de donde yo vivo. A mí me gustaría, pero yo creo que le gustaría más a los que tienen niños pequeños. ¿Sí o no? Bueno, en California ya los quitaron a todos los que son heterosexuales. Es decir, aquel que es, hermano, tiene una atracción, si es un hombre tiene una atracción solamente para una mujer. O si es una mujer que tenga atracción solamente para con un hombre. A todos ellos los van a dejar allí, pero si son homosexuales los van a quitar de la lista. Así hayan abusado de niños. Para que no sea mal vista la comunidad homosexual. ¿Qué tan malos son nuestros días? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y los tiempos van a ser así porque el Señor dice en su palabra que los días que el Señor vuelva será como en los días. ¿Como cuáles días? Como en Sodoma y Gomorra, como en los días antes del diluvio, como en los días de Noé. Hermano, que estaban haciendo todas las cosas que bien les placía e ignoraron el llamado que Dios a través de aquel hombre les estaba haciendo. Sí, amén. Bendito sea el Señor. Y no entendieron, dice la Escritura, es decir, que no ignoraban que venía algo, porque el Señor les advirtió. Pero dice, pero no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Sí, amén. Quiero cerrar con esto, póngase de pie. Dice la Escritura, y hablando el apóstol Pablo, de esta razón, porque los días son malos, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ser entendidos. Al oír la palabra del Señor, amado hermano, debemos de apreciarla, de abrazarla. Dani, ¿cómo pudiéramos nosotros glorificar a Dios si no entendemos o no sabemos cuál es la voluntad de Él? Dice la Escritura que Jesús, Él glorificaba a su Padre. Lo dice la Escritura. Yo te he glorificado, he acabado la obra que tú me diste que yo hiciera. Todo lo que tú me has dado yo lo he hecho. Amén. Y una de las maneras, amado hermano, de que nosotros podamos glorificar a Dios es conociendo su voluntad y haciendo su voluntad. No es fácil nadar contra la corriente, pero los días son malos. Iglesia, no nos acomodemos a este mundo. Dice la Escritura que seamos transformados en nuestra manera de pensar, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Incline su rostro. Incline su rostro en esta hora. Señor, los días son malos, Dios. El altar está abierto. El altar está abierto. Yo no sé si haya alguien que quiera pasar al altar y clamar a Dios, porque sabemos que hay una sociedad que necesita de Cristo. Hay una sociedad, hay leyes que están pasando, amados hermanos, y nosotros con una indiferencia. Oh, aleluya. Nuestros hijos, amado, nuestros hijos están bajo una amenaza. El enemigo quiere, aleluya, corromper a nuestros hijos.
este movimiento LGBT dicen que la próxima meta para alcanzar es legalizar la pedofilia, que se quite el límite de edad para que tengan relaciones sexuales con los menores, que ya no sea penalizado eso. Oh, eso debería nosotros angustiarnos. A Dios gracias que mi hijo ahora está grande. Hemos librado nosotros eso, pero ¿qué les esperará a los hijos de ellos si el Señor tarda en venir? Los nietos de nuestra hermana Marta cuando vengan, los nietos de mi hermana Ríos cuando ya de hecho están llegando. ¿Qué le esperará? Este mundo está contrario, aleluya, a lo que Dios quiere. Iglesia, aleluya, usted y yo estamos puestos para alumbrar en medio de las tinieblas. Oh, maravilloso Dios, los días son malos, Señor. Y si los días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Oh, mi Dios, que seamos